Hola, muy buen día, muy buen día, muy buen día. Muchas gracias por participar. Bueno, como este evento es un evento regional de Webcom, tuve el honor de ser invitada a entregar la introducción. Como pueden ver, yo estoy en un país un poco más frío, es decir, en Chile. Mi representación está acá, no solo acá en Chile, sino a nivel regional, que es un poco lo que venimos haciendo en Webcom desde el año pasado. Como saben, nosotros somos partner principal de VMware y es por eso que seguimos desde el año pasado haciendo crecer el conocimiento en nuestros clientes o en nuestros prospectos sobre lo que es VMware Tanzu, que nunca deja de sorprendernos y ha tenido algunos cambios y mejoras también durante este año. Para esto nos acompaña Rubén Dillon, que es uno de nuestros gurús en VMware de justamente la solución de Tanzu, que nos va a acompañar durante el día y es el que va a liderar un poco las presentaciones. Les quería comentar que las preguntas las pueden ir colocando en el chat. Nosotros, a medida que se vaya haciendo una pausa o si no, por último, al final de la sesión, vamos a irles respondiendo e invitarlos a que se queden por favor hasta el final y participen en el Kahoot, que ya sea donde estén, que por lo que vimos hay gente en Chile, en Argentina y en Uruguay, van a tener un premio los primeros tres que respondan correctamente y más rápido en el Kahoot. Así que sin más preámbulo, yo les voy a dejar mis datos en el chat también para que cualquier duda, consulta, necesidad, ustedes me lo hagan saber sin problema. Y ahora sí, Rubén, por favor, bienvenido y adelante. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Webcom, por habernos invitado a esta sesión. Cuéntenme si ya pueden ver mis slides. Y se Sí puede se ve, correcto. se ve. Perfecto. Bien, mi nombre es Rubén Dillon, soy Tansu Senior Solution Engineer para la región de Latinoamérica. Y en esta oportunidad lo que venimos a contarles un poco es las actualizaciones que se han producido luego del Explore que se hizo la semana pasada, cuáles son los cambios que hay dentro del portfolio de VMware Tanzu. Y para ello vamos a empezar básicamente cuál es la realidad en la cual hoy nos encontramos, que es básicamente el, uno de los puntos importantes que está en la agenda de todos los CEOs, es básicamente todo el tema de agilidad. Si vamos a ver un poco a lo que dijo Darwin en lo que es los orígenes de las especies, eh, él hablaba de que alguien sobrevivía no solo por no solo por el intelecto, no solo por ser el más fuerte, sino más que nada aquel que puede sobrevivir es el que se adapta y se ajusta a lo que está sucediendo, a los cambios del entorno y adaptarse. Básicamente lo importante de lo que él mencionaba era justamente la parte de adaptación. Básicamente, si hoy vemos lo que las organizaciones están realizando desde los últimos 5 o 10 años, es justamente adaptarse, adaptarse a los cambios que suceden en el mercado, a los cambios que suceden en todo su entorno. Y lo que hoy ha sucedido, y en los últimos años hemos escuchado, es que toda organización se está convirtiendo en una empresa que está más relacionada como una factory, una software factory. Entonces, si uno ve desde ese punto de vista, lo que está buscando es que obviamente la organización se ajuste, se adapte, y detrás de eso, o sea, obviamente viene acompañado a todo lo que tiene que ver con la agilidad en el negocio. Desde el punto de vista de la agilidad en el negocio, lo que estamos hablando es, ok, si somos una software factory, ¿cada cuánto hacemos actualizaciones? Porque las actualizaciones es lo que nos llevan a esas adaptaciones, a ir cambiando un poco nuestro rumbo y adaptándonos a lo que es el entorno nos está pidiendo. Si vamos unos años más atrás y nos acordamos de aquello que tenemos canas, eh, el sistema operativo generalmente cada cuánto cambiaba las aplicaciones, cada cuánto cambiaban cada 4 años. Si hoy vamos viendo esa evolución al día de hoy, hay normalmente una organización tradicional está pensando en renovaciones, en actualizaciones una vez o 4 veces durante el año. Aquellas que lideran todo lo que hoy estamos acostumbrados a usar, tienen aproximadamente entre 10 y 50 actualizaciones por año. Aquellas que son clase mundial, aquellas que las tenemos en nuestros dispositivos y constantemente sufrimos actualizaciones,
estamos hablando de 4.000 a 18.000 actualizaciones por año. Sí, eso es lo que hoy está sucediendo y cómo hoy estamos transformando lo que estamos acostumbrados a hacer, de acuerdo a lo que va surgiendo y de acuerdo a lo que eh, nuestro entorno nos está pidiendo. Si vamos viendo cómo es que suceden estos cambios, por qué suceden, por qué esta agilidad, en los surveys que vamos obteniendo, básicamente nos dicen de que muchos han migrado sus aplicaciones a las distintas nubes, a distintos entornos híbridos, nube privada, nube pública. El uso de contenedores y Kubernetes por defecto es hacia dónde está yendo la tecnología y hacia dónde estas organizaciones están logrando estos números. El uso de software open source, es decir, hace unos 5, 8 años o 10 años, las empresas estaban medio reacias a usar software open source y hoy por hoy es muy común encontrarse con mucho software open source desplegado en aplicaciones críticas. Otra de las problemáticas es no hay una sola nube. Uno va moviéndose y uno va subiendo y bajando las aplicaciones y distribuyendo las aplicaciones en las distintas nubes. Y obviamente se van apoyando en todo lo que son la parte de inteligencia artificial y machine learning. O sea, eso es básicamente cómo hemos llegado a ese crecimiento desde el punto de vista de cómo acelerar todo lo que es el ciclo de actualizar las aplicaciones. Pero obviamente eso nos lleva a hacernos un montón de preguntas, porque ahora, como somos una software factory, obviamente la gente, o sea, los desarrolladores son un papel importante dentro de las organizaciones, tienen que serlo. Entonces, ¿cómo podemos asegurar de que los desarrolladores sean productivos, se sientan conforme en la organización, sean parte de la organización? ¿Cómo podemos hacer de que todo ese proceso de actualización constante venga atado también al tema de seguridad? O sea, ¿cómo podemos asegurar que eso no va a detener este ciclo, este proceso y esta aceleración que necesitamos tener? ¿Cómo podemos escalar las plataformas y las aplicaciones sin producir downtime? ¿Cómo podemos optimizar lo que es el costo, la performance y la seguridad de las aplicaciones si estoy trabajando en distintas nubes y en distintas herramientas? Esa es la realidad que hoy con la cual nos encontramos. Y eso nos lleva a que tenemos un desafío muy grande, o sea, ustedes tienen hoy día un desafío muy grande. Tienen un montón de términos, un montón de soluciones, un montón de integraciones que realizar. Entre eso, obviamente, podemos hablar de el manejo del ciclo de vida de los clústeres de las aplicaciones, de cómo escalamos, de cómo manejamos, no sé, los secretos, cómo manejamos el supply chain, cómo manejamos la capacidad, cómo manejamos el tema de los costos, cómo optimizamos los costos, cómo migramos, cómo nos movemos, cómo llevamos nuestros monolíticos a contenedores, a clúster de Kubernetes. ¿Qué hacemos con el tema de la seguridad, con el tema de la conectividad? O sea, la realidad es que es un sinfín de puntos que ver y lo que ha hecho VMware en los últimos años es tratar de como, como buscar tres componentes iniciales importantes donde empezar a juntar todas estas problemáticas. Y básicamente lo que ha definido son estos tres conceptos importantes, ténganlos en cuenta porque van a haber preguntas alrededor de esto, que es básicamente lo primero que es, obviamente, desarrollar, luego, obviamente, hay que operar todo esto y básicamente hay que optimizar. Y esto es un proceso continuo, porque optimizar es, ok, hoy obtuvimos una reducción de costo y una mejora de performance o lo que sea, pero eso duró minutos, duró días, y hay que estar constantemente trabajando con la optimización de los recursos. Si vamos a ver un poco la idea detrás de cada uno de estos pilares, podemos hablar que en la parte del desarrollo lo importante es lo que nosotros y lo que normalmente se denomina, que es el Golden Path. El Golden Path es básicamente, si yo tengo código fuente, código, o sea, un desarrollador se sienta a escribir código, porque bajó una idea y la idea la estamos escribiendo y la queremos llevar a un dispositivo, queremos llevarlo a una aplicación, ese código fuente tiene todo un proceso para que al final llegue a un dispositivo al usuario final. Básicamente ese proceso es lo que nosotros denominamos y lo que normalmente se denomina el Golden Path. Cómo llevar una idea a una aplicación, a un usuario final. Esa es la idea, basándonos en obtener conocimiento, repetir,
utilizar frameworks. Esa es la idea básica de lo que vemos en el mundo de desarrollo. Obviamente operar es, bueno, ok, está todo muy lindo, el código fuente y demás, pero hay que desplegar, manejar, escalar las aplicaciones, la infraestructura, sin importarme lo que hay abajo. Es decir, si hoy tengo la nube de A, B o C, la verdad que no me debería importar. Yo arriba debería tener todo resuelto para poder no importarme lo que yo tengo por debajo. Y finalmente, optimizar. Básicamente optimizar es la continua revisión y el fine tuning de todo lo que es costo, performance y seguridad, de todo lo que es el tema de las aplicaciones. Hoy lo más importante es hablar del mundo de las aplicaciones. Todo lo que es infraestructura, todo lo que es por debajo, hoy por hoy, básicamente es un commodity. ¿Por qué? Si uno piensa en cómo funciona un contenedor o cómo funciona todo el mundo de Kubernetes, lo que hay abajo es exactamente lo mismo, ya sea VMware, ya sea Microsoft, ya sea Azure, ya sea Amazon, no importa. O sea, básicamente, para mí, lo que yo tengo que ver es las múltiples nubes, porque hoy es una realidad, y ver cómo podemos mejorar lo que es la performance, la seguridad y el costo entre las distintas nubes, y lo que me importa es la aplicación. Todo lo que hay abajo me tiene que informar y tengo que tomar decisiones de dónde voy a desplegar mis aplicaciones. Eso da pie a lo que es el nuevo portfolio de VMware Tanzu. O sea, el nuevo portfolio de VMware Tanzu hoy incorpora toda una parte de optimización. Hoy por hoy, VMware Tanzu está muy enfocado en lo que es desarrollo y operación, y la parte de optimización existía, pero existía en otro portfolio, que era el portfolio de área. Hoy por hoy, uno de los grandes cambios que fueron anunciados en lo que es el Explore es que la parte de optimización, ciertos componentes, han sido sumados a lo que es el portfolio de VMware Tanzu. Entonces, cuando hoy empezamos a hablar de cuál es el portfolio de VMware Tanzu, hoy tenemos dos grandes cabezas. Tanzu Application Platform, que antes existía, pero hoy cubre otras necesidades, y ya lo vamos a ver, y el nuevo componente, pregunta que van a tener que responder, es el Tanzu Intelligence Services. Y esos son los dos grandes componentes que a partir de ahora van a poder ver, inclusive en los SKU, en los productos, etcétera. Dentro de Tanzu Application Platform, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Básicamente el portal de desarrollador que venía de la Tanzu Application Platform que teníamos, el Secure Supply Chain, que era parte de Tanzu Application Platform. Vamos a tener dentro de Tanzu Application Platform lo que es Kubernetes Operations, o lo que antes veíamos como Tanzu for Kubernetes Operations, y tenemos un nuevo componente que es el Application Engine. El Application Engine es una idea de cómo manejar espacios de aplicaciones, namespace de aplicaciones. Ya vamos a ver en algunos slides cuál es la idea que hay detrás de eso. Pero tengamos en mente que la parte de Tanzu Application Platform hoy día incorpora también todo lo que es la infraestructura, no solo el componente de la aplicación, o sea, todo lo que conocíamos como Tanzu Application Platform, sino que también hoy se habla de una plataforma de aplicaciones a la parte de abajo, o sea, lo que es la infraestructura, la operación de la infraestructura y todo lo que tiene que ver con los distintos componentes que conforman la infraestructura, ya sea la parte de observabilidad, la parte de Service Mesh, la parte de Kubernetes en sí, etcétera, y arriba de eso, bueno, los distintos componentes que ya existían como el concepto de Tanzu Application Platform. Pasamos a lo que es la parte en ese mundo, cuando hablamos de, por ejemplo, hablamos de lo que es la infraestructura, de lo que es la parte de Tanzu for Kubernetes Operations, acá les quiero mencionar un caso de éxito, o sea, más que nada para mencionar algunos de los casos de éxito de la región. Esto es bien tangible, esto es, para los que estamos en Argentina, es Prisma. Prisma es un cliente bastante conocido. Por ejemplo, maneja aquellos que tienen tarjeta Visa, el Visa Home. Bueno, ellos tenían una problemática y o sea, la gente de Webcom encaró el proyecto para ayudar al cliente, donde la problemática que tenían era que el Visa Home estaba corriendo en AWS y los costos se les estaban disparando. Además tenían problemas de disponibilidad, tenían algún otro tipo de problemas. Entonces, con la gente de Webcom se sentaron a ver cuál podría ser una alternativa. Y la alternativa fue desplegar Tanzu sobre BCF. ¿Sí? Algo importante para tener en cuenta es, les recomiendo que vean el video donde
la gente de Prisma cuenta justamente esto, que los tiempos de respuesta los han bajado en 10 veces, los costos lo han reducido en 70 veces. Allá cuando dicen, vamos a la nube porque la nube me va a ayudar a reducir costos, vean que Prisma hizo lo contrario. ¿Sí? Tengan cuidado con ir lo que todo el mundo piensa hacer, o sea, si no tienen herramientas para empezar a ver cómo eso es la realidad, a veces se pueden encontrar con estas problemáticas. O sea, vean, les recomiendo ver el video. Si tienen alguna duda o quieren saber más de este caso, les recomiendo que hablen con los chicos de Webcom, que son los dueños de este caso de éxito. ¿Sí? Ellos son los que estuvieron trabajando con el cliente, hicieron la implementación, los ayudaron con todo lo que necesitaban de cómo migraban lo que hoy tenían en la nube a una infraestructura basada en BCF y arriba de BCF implementado Tanzu. ¿Sí? A ver, dentro de lo que vemos como Tanzu Application Platform, Tanzu for Kubernetes for Operation entra dentro de ese concepto y básicamente esa era la idea de que conozcan un caso real, tangible, no que, bueno, sí, en Estados Unidos, en Europa o lo que sea. Esto sucedió acá en Argentina. ¿Sí? También va a haber un caso, o sea, que es en la Universidad de un país de México, para lo que está en su application platform. Hay un montón de casos dentro de la región. No solo necesitamos irnos a Europa o a algún otro continente como para poder entender qué es lo que está sucediendo con este tipo de tecnología. Cuando nos pasamos a la parte de Tanzu Intelligent Services, lo que vamos a estar metiendo dentro de esos componentes es la parte de WarRace, la parte de Insight, Transformer y Cloud Health. Estos son componentes que existen estos componentes, no es que es algo nuevo y que vamos a desarrollarlo y que vamos a ver cuándo va a estar. Estos son componentes que venían de ARIA, ¿sí? O sea, VMware tenía distintas líneas de negocio, una de las líneas de negocios era ARIA, ARIA tiene una cierta cantidad de componentes, ARIA sigue existiendo, ya vamos a ver, pero algunos componentes de ARIA fueron desprendidos y se están sumando a lo que es VMware Tanzu. WarRails es por todo el tema de seguridad, Insights es, vamos a ver algunas cosas, pero Insight está más que nada apuntado a recolectar información y analizar y dar recomendaciones. Transformer justamente es una herramienta de decir, ok, yo te recomiendo que esta carga de trabajo te la lleves a Azure, te la lleves a Amazon, te la lleves a Google, lo que sea. Bueno, ¿cómo hago eso? Transformer es la herramienta que me va a ayudar a hacer eso. Y Cloud Health es el que me va a analizar y me va a alimentar a Insights y al resto de las componentes de cuál es la VI, cómo está performando, cómo está funcionando todo lo que tiene que ver las distintas nubes las que estoy consumiendo. ¿Sí? A grandes rasgos, esos son los dos grandes componentes. Debajo de eso, otro componente que también existe, que viene del mundo de ARIA, que es el ARIA Hub en este mundo, eso se va a denominar Tanzu Hub. Tanzu Hub, básicamente, vamos a tener un portal donde de un simple vistazo, de una simple visualización, vamos a tener toda la información que yo necesito con respecto a, por ejemplo, una aplicación. Cuáles son los costos, cuáles son las performances, cuáles son las recomendaciones, cuáles son las problemáticas que estamos encontrando y obviamente vamos a poder indagar y meternos más adentro. Algo importante e interesante que también vamos a tener en el Tanzu Hub es básicamente la parte de Application Spaces. Esto que hablaba como un nuevo componente dentro de Tanzu Application Platform, es justamente esto, donde yo voy a poder decir, mi aplicación está conformada de esta manera. Mi aplicación está conformada por dos data centers que tienen dos zonas de disponibilidad distintas. Tengo un Global Service Load Balancer que me va a distribuir la carga de los usuarios. Bueno, todo en un único lugar. Y lo importante de todo esto es que esto me va a recolectar información de todo lo que está sucediendo. Y por ejemplo, como vemos en esta gráfica, arriba a la derecha, en amarillo, me dice, tu plataforma tiene una posible actualización de Kubernetes. ¿Querés hacerla? Cuando uno le dice querés hacerla, lo que va a suceder es que Tanzu Hub va a tomar control de todo lo que hay abajo, y lo que hay abajo es Tanzu Service Mesh, los clusters, no me importa qué clusters son, etcétera, etcétera, y va a hacer esa actualización. Y para poder proceder en esa actualización, lo que le va a decir a Tanzu Service Mesh y al Global Service Load Balancer de decir, mira que el data center de la zona 2, por ejemplo, no va a estar disponible porque está en actualización. Envía todo el tráfico a la zona de disponibilidad 1. Y eso es
yo no hice nada. O sea, le dije upgrade y me está haciendo la actualización. Y toda esa comunicación interna dentro de todo, del entendimiento de qué pasa con la aplicación y lo que hay dentro de la aplicación, es problema de Tanzu Hub. Otro de los componentes interesantes que va a venir es la parte de Intelligence Assistant. Vamos a tener un, una inteligencia artificial donde le voy a poder preguntar cosas. Por ejemplo, acá me va a decir, mira, esto es lo que vos tenés en toda tu plataforma. Estos son los costos, estas son las cosas que yo te recomiendo y demás. Y yo le voy a poder decirle, bueno, recomendame dónde yo puedo reducir costos. Hablando, o sea, escribiendo ahí en el chat como si fuera un chat GPT. Y lo que va a poder decirme es, mira, tenés esta aplicación y esta aplicación estás utilizando este tipo de máquinas y por la historia de lo que yo estoy recolectando, la recomendación es que use este tipo de máquinas y eso me va a generar un ahorro de $250 por mes. Y yo le voy a poder decir, ok, haz el cambio. Y así directamente, haz el cambio. No tengo que ir no sé, a Tanzu Mission Control, buscar, hacer el cambio. Haz el cambio, hacelo vos. ¿Sí? Eso es el poder que va a tener esta herramienta que va a amalgamar todos los componentes que hay arriba. ¿Sí? El Tanzu Hub, hoy por hoy existe este tipo de herramienta que es el ARIA Hub, pero la idea es que cuando esto se convierta en el Tanzu Hub, va a tener esta posibilidad. Y lo interesante de todo esto es, bueno, pero ¿cómo obtiene toda esa información? ¿Cómo me va a dar toda esa información? Básicamente la va a obtener de las distintas nubes que yo estoy consumiendo. Los distintos clústeres de Kubernetes me van a alimentar todo este tipo de información para que el Tanzu Hub pueda informarme y pueda analizar todo esto y me pueda ayudar en la toma de decisión. Y como siempre decimos, o sea, a mí me gusta siempre decir esto, que el portfolio de Tanzu está pensado en que no me importa lo que hay abajo. No me importa si es el Kubernetes de Microsoft, el Kubernetes del sombrero rojo, el Kubernetes del camaleón, el Kubernetes de Amazon, el Kubernetes de quien sea. O sea, mis plataformas, mis soluciones funcionan sobre cualquiera de estos sabores. ¿Sí? Entonces, cualquiera de esta información va a ser tomada de mis distintas plataformas, de mis distintas nubes. Como les contaba, VMware Aria sigue existiendo. VMware Aria va a estar por debajo de toda esta plataforma y va a tener dos componentes que son los componentes más importantes que hoy por hoy, obviamente hay otros componentes, pero los componentes más importantes tienen que ver con la parte de automatización y operaciones. ¿Sí? O sea, esos componentes siguen existiendo, pero bueno, para hacer un poco más sencillo y no confundir demasiado, vamos a hablar un poco de cómo va a quedar delineado lo que es el portfolio de lo que es Tanzu con Aria en el nuevo portfolio de Tanzu. Básicamente, como contaba, Tanzu Application Platform y Tanzu Intelligence Services son las dos cabezas. Vamos a seguir teniendo Tanzu Application Service. Para aquellos que no conocen Tanzu Application Service, es nuestro sabor en la nube, algo muy similar a lo que es Tanzu Application Platform, pero en la nube. Entonces yo puedo tener todo lo que está en su application platform, pero yo no soy el dueño. O sea, contrato un servicio en la nube y tengo todo lo que es un Tanzu Application Platform, pero en la nube. Lo que vamos a hacer con Tanzu Intelligence Services es que también alimente Tanzu Application Services. Después tenemos todo lo que es Content Services. Content Services básicamente es lo que hoy teníamos como VMware Application Catalog y lo que teníamos Tanzu Data Services. Básicamente sigue siendo lo mismo, sigue siendo la misma idea, esos componentes siguen existiendo y siguen existiendo bajo los mismos nombres. Tanzu Labs, nuestro brazo de VMware de servicios, nuestros partners, es quienes nos ayudan a poder desplegar, a poder ayudar a los clientes en cómo utilizar todo este tipo de tecnología y en cambiar la cultura como para poder adoptar todo este tipo de tecnología. Porque la tecnología de por sí sola está muy bonita, pero si yo sigo haciendo las cosas como cuando tenía máquinas virtuales, voy a seguir trabajando de la misma manera. Y la realidad es que todo esto me ofrece cambios sustanciales para poder llegar a lo que vimos al principio. Si yo quiero seguir haciendo 4 actualizaciones por año, bueno, bárbaro, sigamos trabajando con máquinas virtuales. Si yo quiero empezar a tener mayor cantidad de actualizaciones por año, o sea, que mis aplicaciones vayan cambiando y que vaya adaptándose a las necesidades actuales, ok,
la gente de Tanzu Labs como nuestros partners nos apoyan en ese tipo de cambio de cultura. Y finalmente, obviamente, todo lo que es área, que ya lo conocíamos. Y el Tanzu Hub, que es el que me amalgama todo este tipo de tecnologías y todo este tipo de plataformas. Bien, vayamos un poquito a algo más tangible. Vamos a hablar un poco de Tanzu for Kubernetes Operations, al componente de Kubernetes Operations. Toda la parte de la operación de Kubernetes, hoy por hoy lo tenemos dentro de lo que es la parte de operación, y uno de los típicos problemas que existen es, ok, yo tengo distintas distribuciones, tengo distintas nubes, tengo distintos espacios donde correr toda esta plataforma. Tengo la nube pública, tengo mi red interna, tengo el Edge, porque el Edge estoy desplegando aplicaciones y en el Edge, o sea, en mis sucursales, en mis tiendas, la verdad es que la conexión contra Internet es muy mala, entonces voy a necesitar disponibilizar algunos clústeres de Kubernetes en las tiendas, porque si no, no puedo correr las aplicaciones. Lo que nos está pasando básicamente es, tenemos distintas distribuciones, porque ¿por qué no? Si yo tengo una suscripción de Microsoft y tengo una suscripción de Amazon, ¿por qué no utilizar el Kubernetes de Microsoft o el Kubernetes de Amazon? Eh, ¿Por qué usar, o sea, no sé, por decir algo, el del sombrero rojo en Azure, en Amazon y en el on-premise? Si yo tengo el de Azure es muy bueno, el de Microsoft, o sea, básicamente el de Microsoft, el de Google o el de Amazon, podría llegar a utilizarlo. ¿Por qué yo no puedo usar una CNCF, o sea, un clúster de Kubernetes tradicional? El problema que nos encontramos con todo esto es, ok, si yo tengo distintas distribuciones, tengo distintas nubes, lo que nos estamos encontrando es que bueno, si quiero hacer algo en Azure, tengo que entrar al portal de Azure y tengo que acordarme las credenciales. Si tengo que ir a Google, si tengo que ir a Amazon, si tengo que ir a OpenShift, si tengo que ir a Rancher, y así sucesivamente. O sea, si yo quiero aplicar políticas, tengo que aplicar las políticas en cada uno. ¿Y dónde se aplicaban? ¿En qué parte del portal de Azure estaba? ¿O dónde estaba en Amazon? No, entonces, bueno, lo hago en línea de comando y tengo los cluster role binding y cosas por el estilo. Y la verdad que es una pesadilla manejarlo de esa manera. Entonces, ¿cómo podría manejar esto, manejar políticas, manejar control de acceso desde un único lugar? Bueno, básicamente la idea de uno de los componentes es, bueno, tener un control plane global que me permite administrar estas distintas distribuciones desde un único lugar. Y desde ese único lugar yo defino lo que quiera definir y son impactadas entre estas distintas distribuciones. Ok, bárbaro, me gustó eso. Pero la realidad es que hoy yo tengo distintas distribuciones, distintas nubes. Lo típico que yo quisiera hacer con mis aplicaciones, que mi aplicación tenga un disaster recovery, o que mi aplicación esté activa en dos data centers, porque yo puedo distribuir la carga entre los dos data centers. O tengo mi aplicación y tengo que buscar determinada información en los otros clusters. ¿Cómo me comunico? ¿Cómo armo toda esa red entre los distintos clusters? Para eso existe un Service Mesh. El Service Mesh lo que hace es construir una red por arriba de todos mis clusters, sin importarme dónde están los clusters y qué sabor de clúster es. Si es OpenShift, si es Rancher, si es Amazon, si es Microsoft, lo que sea. Bien, pero ahora quiero saber qué es lo que pasa con toda mi plataforma. Yo no quiero entrar clúster por clúster, las herramientas del clúster, no sé, Prometheus y Grafana instalado en cada clúster. Quiero ver un poquito más que eso, o sea, quiero ver, aparte del consumo y la disponibilidad y lo que yo tenga dentro desde el punto de vista de las métricas típicas que yo quisiera saber, quiero saber qué pasa a nivel de mis distintos componentes. Es decir, yo tengo mi aplicación tiene un motor de base de datos, tiene una base de datos relacional, una base de datos no relacional, tiene un message queue, tiene un servidor web, tiene código en .NET, código en Ruby, código en Python. Quiero poder entender qué le pasa a mi aplicación. No solo de que, sí, mi clúster está holgado, tiene un 20% de procesamiento y listo. Pero eso no me dice nada. Si mi aplicación tarda en responder un montón de tiempo, los usuarios se van a ir. Pero mi clúster está en un 20% de utilización, debe ser un problema de la aplicación. Ok, si yo quiero entender ese tipo de cosas, yo necesito ver desde un único lugar qué le pasa a todas mis aplicaciones. Para eso tenemos el concepto de lo que es la observabilidad. ¿Sí? Entonces, esos son los distintos componentes que yo necesitaría desde el punto de vista de la operación
tratar de resolver como para poder cumplir con estos requerimientos y estos requisitos básicos que son como poder controlar mi plataforma, no me importa dónde está la plataforma, poder conectarla de forma segura y poder observar y poder entender qué es lo que está pasando. Para eso, esos componentes dentro de lo que es el portfolio de VMware Tanzu for Applications, o sea, lo que hoy tenemos en lo que es la parte de operación de Kubernetes, tenemos uno de los componentes es el Tanzu Mission Control, que el Tanzu Mission Control me va a permitir hacer un montón de cosas, ya vamos a ver un poco en la demo algunas de las funciones que hay dentro del componente, del producto, y lo interesante de Tanzu Mission Control es que yo puedo ver mis distintos clusters, clúster como AKS, EKS y TKG, que esos tienen un comportamiento muy particular porque les puedo manejar el ciclo de vida. Esos tres clústeres les puedo manejar el ciclo de vida. Presten atención porque es importante esta parte también, va a estar en las preguntas. Lo que es el ciclo de vida, ¿qué quiere decir? El ciclo de vida quiere decir que yo puedo crear un clúster, puedo actualizar la versión de Kubernetes y puedo borrar el clúster. ¿De qué clúster? Tanzu Kubernetes Grid, que es el clúster de VMware, AKS, que es el clúster de Microsoft en Azure, EKS, que es el clúster de Amazon en AWS. Cualquiera de estos clústeres, ya sea existentes o cuando quiero crear un nuevo clúster, lo puedo hacer desde Tanzu Mission Control. No así otros clústeres, como Rancher, el de Oracle, el de Google. Hoy por hoy todavía no. Por ejemplo, el de Google se prevé que para fin de año también va a estar, pero hoy por hoy no. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo Tanzu Mission Control me conecto y yo ya me olvidé del portal de Microsoft, el portal de Amazon, el portal de quien sea. O sea, desde ese punto de vista yo me conecto, necesito crear un clúster por demanda, o crear un clúster, o borrar un clúster, o actualizar la versión de Kubernetes, mientras sea el de Amazon, el de Microsoft o el nuestro, yo puedo tomar control, actualizarlo y hacer un montón de cosas puntuales. Eso es la particularidad con estos tipos de clústeres. Después el resto de las funciones que pueda hacer tan Mission Control, no me importa qué clúster es, yo puedo hacerlo de la misma manera. Ya vamos a ver cuando veamos un poco la consola. Desde el punto de vista del Service Mesh, nosotros tenemos VMware Tanzu Service Mesh, que es un componente que me permite conectar los distintos clusters y a través de un Global Service Load Balancer poder definir cómo es la comunicación entre los distintos clusters. Si es activo-activo, activo-pasivo, si le pongo un porcentaje de peso para cada uno de los data centers, etcétera, etcétera. Eso es lo que me va a permitir Tanzu Service Mesh, lo vamos a ver rápidamente en la parte de las demos, y todo lo que tiene que ver con ARIA tiene que ver con la parte de las aplicaciones, de cómo las puedo visualizar. ¿Sí? Si vemos, o sea, básicamente, vamos a ver rápidamente la consola de Tanzu Mission Control, esta es la consola puntual de Tanzu Mission Control, donde yo voy a tener muchos clusters y de esos clusters voy a tener acceso. ¿Sí? Algo importante dentro de todo esto es, lo primero que yo voy a definir es cómo doy acceso a los usuarios, cómo hago el control de acceso. Lo que está en su Mission Control lo puedo unir a un proveedor de identidad, Active Directory, Azure Active Directory, OpenLDAP, Okta, lo que se les ocurra, y a partir de ahí yo valido y confío en ese proveedor de identidad. Y a partir de ahí, yo defino grupos de usuarios. A partir de ahí, le digo los grupos de usuarios, no sé, de desarrollo de operaciones, le doy permiso a determinados clústeres. Y la realidad es que no me importa dónde se encuentra el clúster. El clúster puede estar en Azure, el clúster puede estar en el on-premise, el clúster puede estar en Google, no me importa. Desde ese punto de vista es cualquier clúster que yo tenga definido acá, los puedo agrupar y al agruparle le puedo definir políticas al grupo de clúster y le puedo definir ese control de acceso y el clúster que esté asociado a ese cluster group hereda ese control de acceso. Yo tengo un canal de YouTube, si buscan Rubén Dillon por YouTube, hay una serie de videos que yo estoy subiendo de justamente cómo estas cosas funcionan. Y por ejemplo, yo lo que contaba ahí era, hace como 5 o 6 meses hice un video donde mostraba cómo aplicar control de acceso a unos clústeres de vFear. Hace una semana, o durante estas semanas, empecé a crear clúster en AKS, clusters AKS, clusters EKS, y lo que hice fue asociarlo a estos cluster groups, donde ya estaban definidos ese control de acceso, y a partir de ahí yo ya heredé todo ese control de acceso, ese cluster role binding, los grupos, etcétera, etcétera. Entonces, lo interesante de esto es que yo defino esas políticas y ese control de acceso a nivel de Tanzu Mission Control. Y luego,
si dentro de 5 meses o dentro de un año creo 3 clústeres, lo asocio a esas políticas y son heredadas. Y la verdad que no me importa porque yo ya las creé y ya están funcionando en el resto de los clústeres. Puedo definir también políticas de acceso, políticas de, por ejemplo, de seguridad, de que no quiero que, que escale eh, desde el punto de vista de seguridad un contenedor, que un contenedor, por ejemplo, no pueda requerir un volumen persistente, porque yo he definido que todos los datos tienen que estar en, no sé, en máquinas virtuales o en el bare metal. Que yo, por ejemplo, tengo todas mis aplicaciones en un workspace, que un workspace es la agrupación de distintos namespaces. Los namespaces pueden estar en cualquier clúster, yo lo asocio a un workspace y, por ejemplo, puedo definir un workspace de producción, un workspace de desarrollo, un workspace lo que sea, y, por ejemplo, puedo definir que para el workspace de producción, con todas mis aplicaciones de producción, defino una regla de que todas mis imágenes para desplegar aplicaciones tienen que venir de mi registry local, tienen que tener una firma digital, tienen que tener un montón de cosas puntuales. Y las tengo definidas de esta manera. Yo puedo definir políticas de redes. Supongamos que estamos en un ataque de ransomware. Puedo definir una política donde digo, todos mis aplicativos no van a tener más acceso, nadie va a tener acceso a mis aplicativos. Y desde un único lugar lo dije. O sea, yo tengo todos los workspace, o sea, mi workspace tiene todos los namespaces de todas mis aplicaciones productivas. A ese workspace le dije, nadie más se va a poder conectar. Y a partir de ahí, nadie más se pudo conectar a esas aplicaciones. Supongamos de que pasó un tiempo prudencial y ya más o menos contuvimos el ataque. Yo quiero informar, por ejemplo, uso WordPress para informar qué es lo que está sucediendo. Entonces yo lo que puedo hacer es definir una política de que voy a permitir solo a aquellos que tienen como label aplicación WordPress, que son los frontend, no los backend, solo los frontend. Cuotas, puedo definir cuotas, que en realidad que es muy importante, porque por un lado estoy forzando a que todos me digan cuando van a explicar una aplicación cuáles son los recursos que van a consumir. Y por otro lado, controlar de que no me consuman los recursos de mi clúster. Y así sucesivamente. Lo importante también es que puedo definir templates. Todo esto está basado en Open Policy Agent y utilizan un lenguaje que se llama Rego. Si entramos a GitHub de Open Policy Agent Gatekeeper, hay un sinfín de templates. Yo puedo importarlos y empezar a usarlo y aplicarlos a los clústeres. Esas son cosas que podemos hacer. ¿Qué otras cosas puedo hacer dentro de un clúster? Cosas que puedo hacer es, por ejemplo, protección de datos. En el último video que puse ayer, lo que mostraba era, tomé un clúster EKS, le desplegué una base de datos no relacional Cassandra, le puse datos a la base de datos, le tomé una protección, o sea, le tomé un backup, lo restauré en un clúster de AKS, distintas nubes, distintas versiones de Kubernetes, distintos CNI, distintos CSI, o sea, distintas redes, distinto storage, etcétera, y la base levantó y siguió funcionando. Si yo tengo una necesidad de migrar cargas de trabajo, esta herramienta me puede ayudar para hacer eso. Despliegues a través de eh, básicamente Helm charts, o sea, esto se conecta a Bitnami. Eh, Otra cosa importante que también en el video de ayer mostré es, por ejemplo, la parte de continuous delivery. Es decir, yo ayer mostraba, tengo una aplicación sencilla de WordPress, supongamos que tengo, no sé, 15 clústeres distintos, distintos sabores. En el caso del ejemplo que mostré ayer, tengo AKS y EKS, y quiero desplegar WordPress en esos dos clústeres. No hay ningún problema, Continuous Delivery me ayuda. ¿Sí? Esa es la idea básicamente de Tanzu Mission Control, tiene otras funcionalidades. Si están interesados, por favor, hablen con la gente de Webcom, así podemos contarles un poquito más de esto. Tanzu Service Mesh. Tanzu Service Mesh les conté rápidamente que es la posibilidad de poder unir distintos clusters, distintas nubes. Típico ejemplo que nosotros usamos es, tengo una aplicación donde determinados componentes están corriendo en un clúster, en una nube, y otros componentes en otro clúster. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder cuando la aplicación haga el requerimiento de este componente? Va a decir, en mi clúster no está. Lo típico que sucedería es, me va a dar un error. Al tener Tanzu Service Mesh, va a haber algo que se llama un sidecar y va a haber un descubridor de servicios y un montón de cosas puntuales, donde la aplicación lo que va a hacer es preguntarle al sidecar y preguntarle al descubridor de servicios, necesito acceder a un catálogo. Eh, en tu inventario, ¿vos tenés un microservicio que sea que me responda por esto? Sí, está en el clúster E2E Catalog 2. ¿Querés que te conecte? Sí, conectame.
y ahí hace un MTLS y se conectan entre los dos clusters. ¿Sí? Esa es una de las grandes funcionalidades que tiene. En el medio tiene la posibilidad de poder definir eh, todo lo que es como parámetros para poder definir todo lo que tiene que ver con los SLOs y SLIs. Los SLOs básicamente es definir, bueno, más de tantos milisegundos de latencia no quiero que mi infraestructura tenga. Y necesita como máximo, o sea, un 10% de downtime, o sea, yo tengo que llegar a un 90% de uptime. Si esas dos reglas no las cumplo, lo que puedo hacer es disparar un autoscaling de un determinado componente para poder mejorar esas métricas. Por ejemplo, ese tipo de cosas las puedo hacer desde Service Mesh. Y como último punto, contarles la parte de observabilidad, la parte de Area Operation for Application. Area Operation for Application es un único portal donde yo puedo ver todos mis clusters, puedo ver cuáles son los que más consumen recursos, cuáles más se reinician, cuáles son los que tienen más tráfico de red, cuáles son, etcétera, etcétera. Pero supongamos que eso solo no me alcanza. Yo quiero saber, como les decía, mi motor de base de datos, mi servidor web, mi Rabbit, mi base de datos Oracle Rack Server, que no está en mi clúster de Kubernetes, pero es parte de mi aplicación. Bueno, ok, yo tengo un sinfín de componentes que puedo integrar para tener mis dashboards. Muchos me pueden decir, pero yo con Prometheus y Grafana podría hacer lo mismo, pero con Prometheus y Grafana yo tengo que buscar dashboards de la comunidad, no tengo ni idea de quién los creó, no tengo ni idea de si están actualizados. Eh, yo quiero instalar un Postgres 13 y no sé si el dashboard es de acuerdo a esa versión que yo quiero, etcétera, etcétera. Entonces, yo entrando en este tipo de herramientas, no sé por qué, debe ser porque no lo refresco, me va a poder dar información de que, por ejemplo, de cómo me voy a conectar. Estos son, por ejemplo, de un Nginx, este sería el dashboard que me va a generar. Cómo configurar para que me empiece a arrojar información. Cuáles son las métricas que voy a consumir, etcétera, etcétera. Y vayamos más arriba. A mí me gusta saber qué le pasa a mi aplicación. Y entonces quiero un mapa de mi aplicación. Quiero que la herramienta me dibuje, en base a la información que va recolectando, cómo está funcionando mi aplicación. Entonces, dentro de mi aplicación, lo interesante también es ver qué es lo que está haciendo mi aplicación. Por ejemplo, este componente con este componente, si yo me paro, me va a decir, tardó tantos milisegundos. ¿Por qué tardó tantos milisegundos? Tardó porque hizo todo esto. Y a los desarrolladores acá van a decir, pero ¿por qué tardó un segundo? Esta actividad debería tardar, no sé, 20 milisegundos, por decir algo. Entonces va a poder tener un poco más de información. ¿Sí? A grandes rasgos, esto era más o menos lo que le quería contar desde el punto de vista de Explorer, lo que se ha anunciado y cómo va a quedar el portfolio, y volver a refrescarles un poco temas de Tanzu for Kubernetes Operation, que es el tema de Tanzu Mission Control, Tanzu Observabilidad o Area for Operations, y todo lo que tiene que ver con Tanzu Service Mesh. ¿Sí? Hasta ahí llegamos, no sé si, bueno, pasaríamos ya por el tiempo, no sé si preguntas y respuestas o no sé si quieren ir directamente al Kahoot.